Agradezco su presencia en esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que promoverá en los próximos días el PRI. Antes que nada, quisiera contarles que esta es una propuesta propia y hecha 100% en casa. Es hechura del partido y contamos con la participación de cuadros especializados y de mucha experiencia política, así como de expertos en materia que desde la academia o desde el servicio profesional cuentan con el conocimiento, la autoridad y la trayectoria para construir una iniciativa sólida y que estimamos será de gran valor para nuestra democracia. Para efectos de su difusión, la hemos sintetizado en 10 puntos. Queremos dejar claro que esta iniciativa no se trata simplemente de un ejercicio de antagonismo frente a la propuesta de Morena. El PRI es un partido de propuesta y actuamos de manera muy responsable. Y en la Cámara de las y los Diputados reflexionamos, estudiamos, proponemos y actuamos como un partido histórico. Nos tomamos en esta ocasión el tiempo y nos damos la oportunidad para analizar a detalle y a profundidad la propuesta de Morena. Llegamos a la conclusión de que es poco seria y que no abona a resolver los problemas político-electorales del país, que incluso sigue la lógica de polarizar, de dividir, de fracturar a la sociedad mexicana. Es una propuesta, la de Morena, que atenta contra las instituciones, particularmente contra el árbitro electoral, que frena en seco el proceso democrático, incluso desconociendo que su gobierno es producto de ese proceso democrático y que está sesgada por las ambiciones electorales de ese partido mayoritario. No vamos a permitir, amigas y amigos, la destrucción del árbitro electoral. Quedó en fechas recientes demostrada nuestra firmeza cuando se trató el tema de la reforma eléctrica. La iniciativa del PRI tiene que ver con 4 objetivos centrales, que son democracia más representativa, democracia más ciudadana, democracia más barata y democracia en paz. Sobre nuestro diagnóstico y sobre estos 4 ejes, construimos una iniciativa compuesta de 10 propuestas viables, concisas, con eco en las experiencias internacionales, nacionales y orientadas a fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro sistema de partidos políticos. Para que exista la democracia, se requieren los partidos políticos y no, como lo están planteando nuestros opositores, destruir los partidos políticos para con ello después destruir la democracia. Me permito compartírselas estos 10 puntos. El primero, reducir las diputaciones de 500 a 300. De los 300 diputados, 150 se elegirían de mayoría relativa y 150 en representación proporcional. Aunado a ello, se establecerían límites para evitar la sobrerepresentación. Hoy Morena tiene mayor porcentaje de diputados que su porcentaje de votación. Por eso la sociedad no entiende por qué transitan algunas reformas legislativas cuando la mayor parte de la sociedad está contra Morena. Queremos evitar la conformación de mayorías artificiales, como es el caso que hoy sucede, y que tanto daña a la legislatura que estamos hoy viviendo. Nadie puede tener más escaños que su porcentaje de votos electorales. Y tampoco puede suceder lo contrario. Todos tenemos que estar representados según el sentimiento del electorado. Pero además,
queremos decir a Morena que nosotros sí pensamos en la reducción presupuestal y en la austeridad. Pues al momento de disminuir los distritos, disminuyen las juntas locales. Nosotros creemos, hacemos un cálculo, que esto significaría ahorrarnos más de 1,730 millones de pesos. Ahorro que, a diferencia de lo que plantea Morena, no implica poner en riesgo la democracia. Segundo, planteamos una segunda vuelta para la elección presidencial. En caso de que el ganador de la primera vuelta no alcance la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, iríamos a una segunda vuelta, tal como sucede en otras democracias. A partir de la alternancia, las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012 se resolvieron por diferencias menores al 6%. Incluso la elección del 2006, donde el presidente Calderón venció al hoy presidente López Obrador por 0,56%. Con márgenes de victoria tan estrechos, es fundamental contar con un mecanismo constitucional como la segunda vuelta, que permita la conformación de coaliciones amplias, que las minorías también encuentren representación y que los gobiernos, sobre todo eso, los gobiernos emanen con una mayor legitimidad de origen. Tercera propuesta, crear la figura de vicepresidencia de la República. El vicepresidente iría en la fórmula del candidato presidencial y sería electo por el mismo término. Con esta figura buscamos un acompañamiento directo al presidente que permita desahogar los asuntos de política interior. Recordamos que el Ejecutivo Federal en México tiene la dualidad de ser jefe del Estado mexicano y jefe de gobierno. Ustedes ven que en la práctica eso hoy mismo se está confundiendo y genera, pues, desgraciadamente, tensiones internacionales. Además, con la incorporación de esta figura, damos certidumbre al proceso de sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Un tema que en algún momento pueda hacer crisis en México y las consecuencias serían terribles. El vicepresidente, como sucede en otras democracias, asistiría al Senado de la República con voz, pero sin voto, y sería una demostración del respeto del Ejecutivo a nuestro sistema federal. 4. Mayor libertad de expresión durante las campañas electorales. Queremos eliminar restricciones que excedan a las originales de la libertad de expresión, como pueden ser ataques a la moral, a la vida privada, a derechos de terceros que provoquen delitos o que perturben el orden público. Queremos permitir la libre expresión de preferencias de gobernantes y particulares durante las campañas, pero sin uso de recursos, y evitar lo que hoy pasa, que partidos como el nuestro somos escrupulosos en el respeto a la legislación vigente y ni nos andamos metiendo en procesos en nuestro estado o en nuestros estados ni en otros estados, me refiero a nuestros gobernantes, cosa que Morena no respeta. Queremos, además, transferir al Tribunal Electoral la autoridad en materia de libertad de expresión electoral. Todas estas que son medidas cautelares. ¿Y que qué sucede? Que van al Instituto Nacional y luego son después llevadas a los tribunales. La participación, la expresión que puedan tener los gobernantes y los particulares es evidente que tiene que quedar alejada del uso de los recursos públicos. 5. Reducción del financiamiento público a partidos y ampliación del financiamiento ciudadano global. ¿A qué nos referimos? A una reducción de hasta el 30% del financiamiento público llevado
en porcentajes del 10% cada año hasta llegar a ese límite, y la sustitución por un financiamiento ciudadano. Aquí nosotros ponemos una advertencia. La propuesta de nuestros opositores, también ahí en ese tema, tiene un tinte autoritario, porque ellos quieren destruir a los partidos políticos quitándoles el financiamiento e incluso haciéndonos oficinas electorales para cada que tengamos un proceso electivo, y no para que la democracia se fortalezca con los puntos de vista ideológicos de los partidos durante todo el año. Sexto, combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Este es un tema de actualidad y que en el mundo se ve con una gran preocupación, y en nuestra área geopolítica más. Detectamos, y ustedes lo saben, los medios han dado cuenta, una presencia creciente de violencia criminal en los procesos electorales. Homicidio de candidatas o candidatos, atentados contra candidatas, candidatos, equipos electorales, dirigencias de partidos políticos, al grado de que tanto el crimen trata de llevar gente a las urnas como puede alejarlas e inhibir el voto. Nos preocupa, y aquí queremos ser muy enfáticos, que el narcotráfico es ya una amenaza de la democracia mexicana y que su presencia puede perturbar el resultado final, y que con ello quienes están en cargos de elección popular no tengan la legitimidad del pueblo, sino tengan el impulso de las bandas criminales. Proponemos crear un sistema nacional de protección electoral dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un consejo integrado por el Gabinete de Seguridad, autoridades fiscales, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral y los gobernadores de los estados. La obligación de partidos y autoridades de revisar antecedentes financieros y penales de precandidatos, candidatos, familiares, equipos de campaña, directivos de los partidos a niveles nacional, estatal y municipal. Protocolos de protección a candidatos que lo soliciten. Anular candidaturas al comprobar nexos con el crimen organizado. Sanciones máximas para partidos que hayan postulado candidatos ligados al crimen organizado. Medidas cautelares para suspender campañas por violencia, amenazas y anulación de elecciones por indicios de injerencia del crimen organizado. Proponemos también establecer de manera permanente un observatorio ciudadano de riesgos en materia de seguridad. Vigilar los patrones de candidaturas, porque en algunos lugares todos los partidos postulan hombres, porque en algunos lugares las mujeres tienen dificultad para hacer campaña, porque en algunos lugares, en una democracia tan competida como la nuestra, resulta que nada más hay un candidato de un partido, o otros candidatos empiezan a renunciar o a desistirse, o empiezan a dejar de hacer campaña. Esos son patrones que se están presentando actualmente y que el Instituto Nacional Electoral no ha supervisado, ni las autoridades de la materia lo han hecho.